Buenas noches, queridos amigos. Gracias por su participación en este webinar que organiza el Consejo Kaizen Peruano-Japonés y que cuenta con la colaboración de la Embajada de Japón en el Perú y la Embajada del Perú en el Japón. Mi nombre es Miyuki Kejo y hoy estaré como conductora de este webinar. El Consejo Kaizen Peruano-Japonés es una asociación que apunta a difundir la filosofía Kaizen 5S y todo lo vinculado a la mejora continua en el Perú, a fin de contribuir al buen entendimiento y acercamiento de las relaciones culturales y comerciales entre Perú y Japón. Está conformado por la Asociación Peruano-Japonesa, la Japan External Trade Organization, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y la Cámara de Comercio e Industria Peruana-Japonesa. En esta oportunidad, nuestro invitado es el doctor Alexis Meneses desde Japón, quien nos va a explicar sobre la relación entre la filosofía Kaizen y la tecnología, influencia en la visión japonesa de una sociedad súper inteligente. Antes de continuar, quisiera dar unas breves recomendaciones. Las preguntas las pueden realizar a través del chat del Zoom, las mismas que serán atendidas luego de terminar la charla. Antes de dar el pase al expositor, quisiera dar una breve lectura de su currículum vitae. El doctor Alexis Meneses es graduado en Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Ha obtenido el grado de maestría en Ingeniería e Innovación de Sistemas por la Osaka University y es candidato al doctorado por la misma universidad en el programa de Ingeniería e Innovación de Sistemas. El tema de investigación del candidato doctor Alexis Meneses es sobre sincronización entre humanos y máquinas con el objetivo de entender las relaciones sociales de los humanos. Al mismo tiempo, ha desarrollado aplicaciones web para soluciones de empresas japonesas y peruanas. Asimismo, cabe destacar que ocupó el primer lugar en un hackathon de un programa Humanware de la Osaka University. Sin más preámbulo, quisiéramos darle pase al ingeniero Alexis Meneses. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la influencia de esta filosofía en la visión japonesa del futuro para el mundo. Y quiero introducirles un poco en cómo las tecnologías se están utilizando y las concepciones erradas de algunas de ellas. Pero antes de meternos de fondo en el tema, es bueno un poco recordar en qué consiste esta filosofía Kaizen. Primero, ¿qué significa Kaizen? Kaizen es una palabra japonesa. En un principio utiliza estos dos kanjis que ven allí y significa mejora, ¿no? Si desglosamos un poquito la palabra son dos caracteres venidos del alfabeto chino y en japonés se dice kanji, que son ideogramas, los cuales significan cambio y bueno, ¿no? Es decir, un cambio a mejor, un cambio para mejorar algo, ¿no? Es fácil describirlo viendo imágenes, ¿no? Si es que ustedes ven la imagen de la izquierda, pueden ver que hay un ropero desordenado, todo desparramado, ¿no? Mientras que en el de la derecha encontramos una ropa ordenada, bien organizada. Y lo que busca la filosofía Kaizen es justamente esto, que todo en lo que nos rodea o lo que está alrededor de nosotros esté organizado adecuadamente. La forma más sencilla de entenderlo son las 5 S, que en un principio fueron 3 y ahora se consideran 7, pero vamos a hablar solamente de las 5, que son las más populares, y que consisten en 5 elementales pasos que son repetitivos en todo momento para poder tener organizado todo. Estos 5 pasos se describen con 5 palabras. La primera palabra, que es Seiri, que es clasificación, que básicamente consiste en clasificar todos los elementos de manera adecuada, que tengan todos un espacio
y un lugar adecuado para poder ser accedidos de manera fácil y sencilla. La segunda palabra es seitón, que es básicamente orden. No basta con clasificar los elementos y las herramientas, sino que se tiene que ir un paso más allá. Tenemos que colocarlos en un lugar de acceso fácil. Tiene que ser automáticamente accedido al elemento que se requiere sin necesidad de realizar demasiado esfuerzo. El tercero es la limpieza, el seiso. En un principio la palabra japonesa seiso se refiere más a la limpieza física de un ambiente. Es más, seiso se usa solamente para limpiar pisos o limpiar superficies de manera metódica. No sé si recuerdan al maestro Miyagi de Karate Kid, que decía limpiar y encerar. Algo parecido es este sustantivo que implica limpiar. Y la cuarta palabra, que es seiketsu, que básicamente significa estandarizar lo que ya se ha limpiado. Es decir, que hay que procurar mantener una organización adecuada y mantener el ambiente limpio para que siga siendo de manera fácil de usar. Esto es importante porque no se trata solamente de limpiar el lugar en donde estamos, sino que además se trata de mantenerlo limpio después de utilizarlo. Utilizar solamente lo necesario, no tener cosas adicionales en un lugar de trabajo donde no se van a utilizar. Y por último, la disciplina, pero no es una disciplina de hacer las cosas constantemente, sino más bien de mantener las normas y el equilibrio adecuado dentro de un lugar de trabajo. Ahora, estas 5 S se utilizan en muchos aspectos, en muchas áreas diferentes, sí, pero en el caso de la tecnología, la área más palpable y más cercana siempre es la informática. En el caso de la informática, hay un libro muy famoso de Robert C. Martin que habla sobre los principios que se derivan de estas 5 S para la programación. En la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver es una representación de una red neuronal, pero también se puede imaginar que es una representación de saltos de funciones, es decir, de saltos de instrucciones. En la parte izquierda, si es que nos detenemos a ver detenidamente, pueden visualizar que las instrucciones o saltos se encuentran de manera desordenada. No están tan fáciles de visualizar ni tampoco de entender. Si comparamos la forma de organizar de la izquierda con la imagen de la derecha, vamos a ver que la derecha tiene una estructura más estándar, más fácil, es accesible automáticamente a la vista. Y es lo que se busca con ese tipo de prácticas. En el libro, Robert C. Martin nos recalca que los principios de las 5 S no son principios opcionales, sino que son casi mandatorios para un buen programador. Y estos principios también se pueden aplicar en muchas otras tecnologías, como son la genética, la química y otras tantas ramas que existen en nuestro mundo, básicamente. ¿Sí? Pero la pregunta que se desglosa el título es, ¿por qué sociedad superinteligente y de dónde nace? ¿Qué es una sociedad superinteligente? A mediados del año 2018, el ministro en ese entonces, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, convocó a muchos científicos para poder buscar una solución más exacta para los problemas que se venían a futuro en la sociedad japonesa y en el mundo. Ellos buscaron y encontraron que la sociedad ha ido evolucionando poco a poco. En un principio éramos una sociedad de caza. O sea, empezamos siendo cazadores. Luego, al momento de descubrir la agricultura y la ganadería, nos volvimos sedentarios y por ende tuvimos un poco más de libertad para poder desarrollar nuestro pensamiento crítico y un pensamiento futuro. Luego vino la revolución industrial a finales del siglo XVIII y con esta revolución empezamos a tener una producción en masa,
la industrialización, ¿no? Y recordemos que este pequeño fragmento de esta diapositiva, porque es importante para poder entender lo que viene después. Sí, recuerden que la industrialización ya tiene 200 años, ¿no? Y vamos a ver cómo aún se mantienen viejas ideas con respecto a la industrialización y su importancia. Luego vino la sociedad de la información. Esto nace a finales del siglo XX, a inicio del siglo XXI, con la reducción de los transistores y obviamente la venta y el acceso fácil, ya que se reducieron los costos, a computadoras personales. Los que son de los años 90 o pueden recordar las computadoras iniciales que fueron pues, unas i386 y luego empezaron a subir los rangos para tener lo que tenemos ahora, ¿no? Que son computadoras mucho más potentes. Y desde el siglo XXI, a mediados del siglo XXI, se estima que la sociedad ya no va a ser una sociedad que solamente se dedique a ver información, sino que va a ser una sociedad súper inteligente. Pero en realidad, ¿qué quiere decir una sociedad súper inteligente? Básicamente, la sociedad súper inteligente consiste en una integración, ¿sí? En un principio, antes de darles el concepto adecuado, tenemos que entender en dónde se va a desarrollar esta sociedad superinteligente. ¿Cuál es el marco de desarrollo de la sociedad superinteligente? Actualmente tenemos dos espacios definidos a lo largo del globo terráqueo. Tenemos el espacio físico y el espacio cibernético. ¿Sí? El espacio que no podemos palpar con nuestros sentidos, pero sí podemos sentir con algunos de ellos. En ese espacio cibernético se tiende a utilizar lo que llamaríamos en psicología expansión del pensamiento, extensión del pensamiento, porque tendemos a proyectar emociones en dispositivos que solamente tienen palabras y asumimos ciertas respuestas basadas en las cosas predeterminadas que tenemos en nuestra psicología o en nuestra conciencia. Basados en estos dos espacios, lo que se estima para una sociedad futura es de que estos espacios van a hacerse cada vez más cercanos a tal punto que vamos a llegar a tener una convergencia entre ambos. Es decir, que el espacio físico va a depender del espacio cibernético y el espacio cibernético va a depender del espacio físico. Esa convergencia se va a desarrollar paulatinamente a lo largo de los años a medida de que tengamos mayor conectividad entre los humanos. Y a lo largo de este desarrollo se va a entender que lo que más va a importar no va a ser el desarrollo en sí mismo, sino la interpretación de la información que tengamos a la disposición. Esto va a hacer que los humanos no solamente piensen en lo que está haciendo falta, sino más bien que se adelanten a lo que va a hacer falta. Es decir, ya no vamos a pensar, ni no vamos a dedicarnos a reaccionar, sino vamos a dedicarnos a proyectar. Ahora, esto se va a conseguir con tecnologías actuales, como son Big Data o realidad aumentada, análisis de datos, inteligencia artificial, Machine Learning, que es el aprendizaje de máquina, y toda esta información que actualmente está en el espacio cibernético, vamos a verla palpable en el espacio físico a través de robots, a través de edificios inteligentes, a través de autos que se pueden conducir solos, y vamos a verlo en un ratito más, exactamente cuáles son las aplicaciones posibles que se encuentran en estos campos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos actualmente más palpable en este tipo de cambios que se están realizando en nuestra sociedad? Uno de los más llamativos es el de la manufactura. ¿Sí? Antes generábamos la mayoría de nuestros productos en función a las masas. Es decir, pensábamos qué es lo que la masa necesitaba. Sin embargo, a medida de que las tecnologías van avanzando, vamos a llegar a un punto en el que el costo de producción de un elemento va a ser casi parecido al costo de producción en masa,
lo que va a llevar a que los productos ya no sean masificados, sino que sean personalizados. Es decir, imaginemos que ustedes quieren comprar una zapatilla Adidas y solamente hay en colores extravagantes que no les gustan. Entonces, ustedes podrían solicitar al fabricante que coloquen el diseño de ustedes, de su preferencia, y el fabricante podría hacerlo sin ningún costo adicional, porque va a lograrse un desarrollo para la persona y no para la multitud. En el sector automotriz es más que obvio lo que está pasando con Tesla, que ha sacado a la luz sus autos autónomos, sobre todo en países desarrollados como Canadá, Japón y Estados Unidos, en donde no hay necesidad de conducir el auto ya. Uno puede colocarle ruta y el auto lo va a llevar sin problemas. El auto es capaz de detectar personas que están moviéndose a lo largo de la ruta, es capaz de detectar posibles problemas, frena bastante rápido, tiene una capacidad de respuesta muy alta, incluso a veces más alta que el usuario. Luego, en la salud, aún esto no se ha visto en Perú, lo he visto en Estados Unidos y en Japón en algunos hospitales, tener una salud monitorizada todo el tiempo. Es decir, que puedan saber cuándo hay cambios de presión en el cuerpo, cuándo hay cambios de oxigenación en el cuerpo, sin necesidad de conectar muchos aparatos al cuerpo y además cada cierto tiempo, que sea gradual. Es decir, poder monitorizar lo que está pasando en tu cuerpo todo el tiempo. No en un momento determinado, no en el hospital, sino como una pequeña aplicación en el celular y sin que tú te des cuenta cuando hay algún problema, el celular te avise, te diga de repente estás teniendo una alza de presión, estás teniendo un problema cardíaco, tienes un posible infarto antes de que suceda. E incluso el celular podría avisar a alguna ambulancia unos minutos antes de que suceda el problema cardíaco para que la persona sea prevenida y sea salvada de manera más adecuada. Esto de aquí aún no existe como servicio en el mundo, pero es muy probable de que en un futuro no muy lejano exista. También está influenciando mucho en las finanzas. Antes no podíamos imaginar un intercambio de divisas seguro entre dos personas independientes. Pero la tecnología blockchain, que es muy importante para el ámbito de cryptocurrencies y obviamente para ámbitos de intercambio personal, está siendo muy útil. El otro día escuchaba una aplicación peruana, me parece que no fue desarrollada por peruanos, pero que se utiliza en Perú, que intenta combinar, juntar a comunidades nativas de la sierra y de la selva para que puedan vender sus productos de manera directa al consumidor y así evitar terciarizaciones y reducir costos. O sea, están intentando utilizar un tipo de intercambio que no usa bancos porque están utilizando blockchain para poder depositar el dinero y que el dinero sea transferido automáticamente a la persona una vez que el bien llegue al usuario final. Esto es muy útil porque no necesitas que una persona te certifique que la persona realmente te está dando el servicio, sino que mediante contratos virtuales uno puede establecer fácilmente que el servicio ha sido terminado y por ende la transacción tiene que ser realizada, evitando así fraudes y problemas financieros mayores que con nuestro sistema actual de divisas y de cambios es muy difícil de traquear. Pero, entonces, ¿qué es una sociedad súper inteligente? Una sociedad súper inteligente no es una sociedad solamente eficaz, sino que es una sociedad que se centra en el desarrollo del humano como humano. Es decir, que los humanos vamos a tener la capacidad de ser más humanos. Cuando hablamos y cuando escuchamos a muchos psicólogos hablar de empatía, lo que no les cuentan ellos es que la empatía no consiste en sentir como tú crees que el otro está sintiendo. Un niño de 5 años, si tú lo mandas a una tienda a comprar un vestido para su papá, o perdón, no un vestido, sino un cambio de ropa o un regalo para su papá que sea de ropa, posiblemente si el niño
ve algún polo de dibujitos y que sean de dibujitos de su agrado, lo que va a hacer es comprarle ese polo pensando que a su papá le va a agradar porque el niño piensa que lo que a él le agrada también le agrada a su papá. Esto, basado en el concepto de empatía que nos venden, es totalmente empático porque el niño está dando lo que él cree que a su papá le gusta. Pero en realidad, según Kant y algunos otros filósofos, describen a la empatía como el proceso sistemático de constantemente estar intentando ponerte en los zapatos de la otra persona. Es decir, coger todo el background, coger todo lo que pasa o lo que ha pasado a la persona para poder entender lo que la persona realmente necesita y quiere. Y con una sociedad con un montón de información, podremos entender a la persona de una manera más exacta y por ende poder suplir sus necesidades de manera más adecuada. Y esta sería la definición más exacta de esta visión japonesa sobre una sociedad súper inteligente. No se trata de una sociedad que sea capaz de resolver problemas rápido. Eso lo puede hacer cualquier sistema estadístico. Se trata de poder entender a la persona humana para poder visualizar a la persona en un tiempo futuro. Es decir, proyectarse a posibles problemas que pasarán en un futuro en la persona a través de la información que se tiene sobre ella. Esto va a hacer, obviamente, que seamos capaces de ampliar exponencialmente nuestras ideas, ampliar exponencialmente nuestras capacidades y nuestra forma de percibir a las personas. Actualmente, nuestra sociedad pues tiene muchas formas de trabajar. ¿No? Estamos centrados en eficiencia, queremos siempre que sea más eficaz, ¿no? Queremos supervisar al individuo, o sea, nos importa muchas veces más el individuo que el conjunto de personas y a la persona como persona. Es decir, no nos importa mucho el ser humano, sino que nos importa el individuo que nos es útil para algo, ¿no? Estamos también centrados en concentrar las cosas, es decir, a veces creemos que es más eficaz un sistema que está todo centralizado. Y bueno, además también por nuestras limitaciones creemos que eso es más eficiente, ¿no? Un claro ejemplo podría ser el gobierno peruano, ¿no? Que casi todo se centra, casi todas las instituciones están centradas en Lima. O sea, no encontramos un ministerio, o es muy difícil encontrar un ministerio fuera de Lima. Es también muy insegura, o sea, las personas constantemente desconfían de otras, no tenemos confianza en las personas, ¿no? Y además que es insostenible, estamos constantemente devastando, intentando conseguir el mayor profit, la mayor ganancia económica sin considerar el ambiente en el que se vive. En una sociedad súper inteligente, esto va a cambiar un poquito, bueno, por no decir bastante. La solución para centrarse en la eficacia va a ser en crear valor. Es decir, ya no se va a tratar de qué tan eficaz eres, sino qué tan capaz eres de crear un valor agregado a un producto. La individualidad ya no va a ser un problema, sino que cada individuo va a ser capaz de desarrollarse en las habilidades que tiene, porque va a ser capaz de acceder a tanta información que va a ser capaz de decidir entre lo que le conviene y entre lo que es capaz y lo que no. Ya no va a ser centralizada en un solo lugar, sino que va a ser descentralizada, porque cualquier persona va a poder acceder a la información en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya no va a ser tan insegura, porque las personas van a tener mecanismos de transacciones adecuados para incluso evitar transacciones inadecuadas, porque si bien es cierto, si los robos y los secuestros existen, es porque hasta cierto punto no tenemos control de lo que pasa con las divisas en las personas. Si es que en algún momento se llegase a tener un control sin necesidad de incurrir en problemas de personalificación y de ciertos disclaiming security, o sea, que las personas sean capaces de tener su información desguardada, es decir, que no sea pública, pues obviamente que vamos a tener una mayor facilidad de confianza y vamos a tener una sociedad mucho más
fuerte en términos de trustment, con confianza hacia el otro. Y por último, la sociedad va a ser más sostenible. Ya no vamos a enfocarnos tanto en producir para vender, sino vamos a enfocarnos más en desarrollar valor agregado a este desarrollo. Nos vamos a vivir con mayor armonía con la naturaleza, y esto es muy del sintoísmo, esto es muy sintoísta. Los japoneses tienden mucho justamente a combinar este tipo de armonía entre lo natural y lo tecnológico. Si tienen alguna vez la oportunidad de venir a Japón, lo verán en sus calles. Usualmente casi todo tiene una razón de ser, tiene un sentido, ¿no? Que va muy acorde con el seiso, ¿no? Con la limpieza del lugar, ¿no? Y con el seitsuke, ¿no? Que es que básicamente tener todo establecido. Pero ¿cómo se va a conseguir esta transformación? ¿Cómo es que vamos a llegar a esto, ¿no? Básicamente vamos a llegar a esto a través de la transformación digital. Es decir, que vamos a tener estos avances gracias a esta implementación sistemática de la tecnología en ambientes personales y que antes no creíamos que pudiese existir. No, actualmente se vienen probando ciertos mecanismos, por ejemplo, androides para la recepción en hoteles, que son tareas sistematizadas. Tenemos robots en fábricas que realizan tareas sistemáticas de manera adecuada. Tenemos robots meseros que pueden llevar una orden hacia el comensal. Y ahora, lo que se busca no es tanto reemplazar al ser humano, sino que el ser humano sea capaz de utilizar su capacidad como ser humano en otros ámbitos que sean más provechosos para la humanidad. Ahora, ¿qué conceptos usualmente se están utilizando para este tipo de movimiento y trascendencia de una sociedad centrada en información o una sociedad centrada en la humanidad? Usualmente son muchos más conceptos, pero voy a mencionarles unos cuantos que ya venía mencionando a través de la exposición. Y de repente el más utilizado hoy en día y que muchos no sabemos es el Internet de las cosas, que consiste en conectar todo a Internet, ¿no? Por ejemplo, actualmente tengo un aire acondicionado que está conectado a Internet. Si yo quisiera, podría apagarlo. Puedo ver cuánto consumo de energía utiliza este aire cuando yo quiera. Puedo revisar cuáles son las utilidades del aire y el aire me puede avisar si es que el ambiente realmente se está enfriando o no. De repente tengo una ventana abierta y el aire acondicionado me manda un mensaje al celular diciéndome, oye, tu ventana está abierta, ciérrala. O me puede decir que la transferencia de calor no es adecuada, verifícala. Todo esto se hace con intercambio de datos y porque el aire está conectado a una central. En mi caso el aire es Makojita, Panasonic, y la central en Panasonic automáticamente me ayuda hasta cierto punto, no es guardar, la palabra en español guardar dinero, sería ahorrar dinero, ¿no? Ahora, también se va a utilizar mucho la inteligencia artificial. Ahora, a mí me gusta mucho clarificar siempre este concepto entre inteligencia artificial y aprendizaje de máquina o machine learning, porque hay mucha gente que se dedica a vender inteligencia artificial como machine learning, porque en realidad la inteligencia artificial es algo que va un poquito más allá, ¿no? Ahora, para poder entender lo que les voy a decir, tienen que tener en cuenta que la inteligencia es la capacidad de interpretar y explicar la narrativa detrás de una acción, o sea, de un evento. No es simplemente procesar información de manera rápida. Mucha gente dice inteligencia artificial de conocimiento de rostro, por ejemplo. Eso no es inteligencia artificial, eso es aprendizaje de máquina, aprendizaje automatizado. Utilizas un montón de información para estadísticamente llegar a un valor adecuado dependiendo de lo que hayas visto o lo que la máquina haya visto. Sí, eso es una herramienta para llegar a una inteligencia artificial, mas no es inteligencia artificial. Sí, inteligencia artificial trasciende un poquito más a simplemente detectar algo de manera sistemática. La inteligencia artificial es la interpretación del ambiente con esos datos que se recogen. Y esos datos usualmente tienen que ser limpiados.
hablando vulgarmente, ¿no? Tienen que ser verificados antes de colocarlos o meterlos en una red neuronal, que es básicamente lo que hace. La robótica va a básicamente materializar el espacio cibernético, o sea, el espacio virtual que tenemos en un espacio pues, real, ¿no? Y ahora aquí es interesante porque mucha gente cree que ya tenemos la inteligencia artificial lo suficientemente poderosa como para poder crear un Terminator, por ejemplo. No un Terminator como tal, pero sí un robot que sea súper inteligente, que sea capaz de caminar y que sea capaz de destruir lo que sea necesario. Pero en realidad estamos muy lejos de eso. Ni siquiera hemos sido capaces de poder recrear emociones en un chatbot, o sea, en un bot con cierto tipo de discernimiento en qué es más o menos en cómo actuaría más o menos un humano. O sea, ni siquiera somos capaces todavía de recrear realmente lo que es una emoción. Un robot podría ser capaz incluso de decir cosas como la humanidad no sirve para nada, basado en twitters, que es lo que han logrado algunos ingenieros, pero eso no implicaría o no quiere decir que en realidad el chatbot está siendo inteligente, simplemente está utilizando mucha información recabada y recolectada para poder mostrar un comportamiento humano, pero un comportamiento humano no necesariamente es inteligente. ¿No? Hay humanos que se comportan de manera muy poco inteligente, es más. Y eso pues, puede también recrearse en la máquina, pero eso no quiere decir que la máquina sea humana o que tenga inteligencia todavía. ¿No? Entonces, a mí no me gusta mucho que utilicen inteligencia artificial para todo, ¿no? Que digan que este dispositivo tiene inteligencia artificial, ¿no? Pero muchas veces no la tiene, solamente tiene un algoritmo que se ha dedicado a entrenar y a revisar ciertas categorías, a categorizar ciertas respuestas, y es mucho más eficiente de repente que muchas ecuaciones, pero no quiere decir que sea inteligente. Ahora, la distribución tecnológica, ¿no? La cadena de bloques, el blockchain, contratos digitales, criptomonedas. Esto de aquí lo venía explicando más o menos económicamente, pero básicamente pues es esa conexión entre lo inseguro y lo seguro a través de replicación. O sea, la manera más sencilla de entender el blockchain, que es básicamente una replicación de cadenas de bloques en muchos servidores, imagínense que ustedes tienen el nombre de su mejor amigo anotado en un papel, ¿de acuerdo? Pero este papel está en el aire libre y puede llover, puede venir una persona y escribirla, puede venir una persona y de repente pintarla, ¿no? Y se pierde la información, o la información que estaba publicada ya no es tan confiable. Lo que hace el blockchain básicamente es generar cadenas bueno, en inglés sería immobility, que sería no se puede cambiar esta cadena una vez que se inserta en una cadena de muchos otros factores, para que sea tan segura de que si una persona modifica una de las cadenas públicas, pues como van a existir muchísimas copias de esta misma cadena, lo que va a pasar es que esta cadena se va a descartar y se va a sobreescribir con las copias de las otras que ya existen en la nube. Esto hace que no haya forma de modificar la información dentro de las cadenas. Esto permite, por ejemplo, en los cambios de criptomonedas, que las transacciones, además de que sean anónimas, sean seguras. O sea, es muy difícil hackear la red blockchain, por no decir casi imposible. Necesitaríamos por lo menos a todas las computadoras conectadas a la red atacadas en el mismo momento, a la misma hora, y además que sepan la combinación siguiente a la cadena, que es almacenada a través de muchos intercambios de muchas computadoras. Es una tarea titánica de poder intentar siquiera pensar en hackear la red blockchain. Es por eso que esta red se vuelve en una red muy segura y además muy estable para poder transferir información. Es por eso que se usa mucho en finanzas, ¿no? en transferencias tecnológicas. Ahora, las metas que se buscan obtener son las metas para el 2035 y pues se busca reducir la pobreza, reducir o tener el menor hambre posible, mejorar la salud, mejorar la educación, las igualdades de condiciones para hombres y mujeres, agua potable, energía accesible y bueno, todas las tecnologías que están aquí escritas. Y bueno, luego les van a enviar las diapositivas y pueden leerlas con calma.
Como la información va a ser compartida muy fácilmente, como ya les decía, imagínense una persona que tenga pues toda su salud en la nube, va a ser muy sencillo de verificar si es que la persona está saludable o no. O sea, vamos a tener ciertos algoritmos que van a ayudarnos a tener constantemente un monitoreo de las personas, incluso aparentemente saludables, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo le puede pasar una tragedia. Las ciudades van a ser más seguras. El consumo y producción va a ser más responsable porque se va a pensar más en la persona o en el humano como humano y no tanto como un simple consumidor. La energía se va a buscar que sea renovable. Es más, ahora ya se está buscando que la energía sea renovable. Ahora con la fisión nuclear es muy interesante cómo se puede conseguir tanta energía de una manera limpia y que es asombroso porque la fisión nuclear es muy segura, o sea, no es comparada con la fusión nuclear que puede generar catástrofes. Aún estamos en pañales en la fisión nuclear, pero esperemos que en los años venideros, de repente en 10 años, pues se puede utilizar de manera fácil y segura. Ahora, la mitigación y prevención de desastres. Con un montón de sensores en todas las ciudades uno puede predecir qué es lo que va a pasar. Si un tornado cambia de rumbo, como se hace actualmente, se puede evaluar. Antes incluso de que cambie de rumbo el tornado, se puede verificar cuál va a ser una trayectoria más exacta. No, cuidado de la salud, o sea, como les decía, vamos a tener el traqueo de la persona y es un gráfico muy interesante. En el de arriba podemos ver un anciano que está en cama porque no se llegó a verificar si es que su salud estaba adecuada o no, o sea, cáncer, problemas cardiovasculares, problemas patológicos. Sin embargo, con una verificación constante de la salud de manera eh, completa y de fácil acceso y además de bajo costo, podemos evitar este tipo de tragedias. Podemos hacer que las personas tengan una muerte digna, que las personas puedan morir bien, ¿no? Y no simplemente tener que sufrir demasiado al momento de morir, ¿no? Vamos a mejorar la forma de cultivar la comida. Vamos a tener tanto acceso a la información que ya no van a haber problemas de distribución de comida. Actualmente mucha gente cree que por sembrar la mayor cantidad de árboles en un determinado lugar se consigue mayor productividad, pero eso es falso. O sea, a veces hay árboles que tienen que compartir los nutrientes de la tierra entre ellos y generan frutos muy pequeñitos, ¿no? A veces incluso una separación de 30, 20 o 40 centímetros puede mejorar la productividad a niveles inalcanzables con una sobrepoblación de árboles en una parcela determinada, ¿no? Y pues con tecnologías como redes de sensores distribuidas en los árboles o drones verificando todo el tiempo si es que los frutos están pues, creciendo adecuadamente o no, o, o una verificación de la necesidad de los alimentos en el mercado, podríamos reducir la sobreproducción de alimentos y que se evite producir alimentos que no son necesarios y que esos alimentos no necesarios puedan llegar a las personas que realmente lo necesitan. También se va a cambiar la forma de enviar paquetes, logística. Actualmente ya podemos ver el cambio increíble que se tiene con simplemente un tracking number. O sea, actualmente hace unos años no podíamos imaginar que un simple número de traqueo pueda mejorar tanto la forma como se envían paquetes. Ahora, pues ese número a través de una cámara se puede visualizar en una fábrica o en una central de paquetes y automáticamente empiezan a distribuir qué paquete va a ir a cada lugar. Ya no se tiene que hacer manualmente, o sea, se ahorra muchísimo dinero y muchísimo tiempo al momento de paquetes simplemente con un tracking number. Ahora, imagínense ser capaces de poder evaluar los paquetes antes de que lleguen incluso y saber qué es lo que hay dentro del paquete para poder de repente enviar el paquete por pesos o de repente enviar el paquete por tipo de producto para que el avión tenga menos carga y llegue más rápido al lugar de destino, o que el paquete sea enviado con drones.
Entonces, todas estas posibles innovaciones que van a surgir de aquí a unos años van a ayudar a que la logística sea más eficiente. Podamos de repente incluso, no sé, de repente esto es muy sacado de los pelos, pero imagínense que los camiones de papas, en vez de mandar todas las papas concentradas en un camión de Perú a la costa, lo envíen a través de muchísimos drones. Entonces, el tiempo de llegada sería mucho menor, porque no van a tener que pasar por todas esas cadenas de roads, de estas rutas tan difíciles de tan difícil acceso, y simplemente van a poder ir en línea recta, ¿no? Van a poder simplemente sobrevolar las cumbres y ya, o sea, llegar a la capital de manera más eficiente. Entonces, todas estas posibles innovaciones van a tener una repercusión muy grande en la forma de visualizar nuestra realidad. Y bueno, como les decía sobre la manufactura, van a ser más específicas, van a ser más personalizadas. No vamos a basarnos ya en la producción, sino en los servicios que nacen a partir de la producción. Bueno, las finanzas van a ser más seguras, ya lo mencioné, y los servicios públicos van a ser mucho mejores. Vamos a tener tal acceso a la información que no vamos a tener la necesidad de siquiera de repente ir a un municipio. Imagínense un gobierno descentralizado que puedas acceder y solicitar un documento de donde quiera que estés, ¿no? Algunas instituciones en Perú lo están intentando hacer. Aquí en Japón es fácil de hacerlo. Con un clic nada más tienes una partida registral de lo que sea. Y imagínense ampliado incluso a más cosas. Imagínense hacer una sucesión intestada desde tu casa, simplemente mandándole la información al notario y que el notario confirme que eres tú a través de una firma digital o a través de reconocimiento dactilar, que posiblemente pueda hacer a través de un teléfono o a través de reconocimiento facial. O sea, todo esto se va a poder lograr sin ningún problema en algún futuro, ¿no? Entonces, nuestra visión tiene que cambiar un poquito. No tenemos que ya pensar simplemente en tareas repetitivas, sino tenemos que pensar en que el humano tiene que centrarse en el mejoramiento de estas tareas, ¿no? El futuro de la economía ya no va a ser la industrialización. Es por eso que les dije que recordaran el punto de la industrialización, porque ha pasado ya casi 200 años desde que empezamos con la industrialización. Ahora lo que más va a importar en la economía va a ser la creación de servicios que mejoren esta producción. Entonces, la pregunta para los inversionistas peruanos y para los que quieren crear nuevos negocios en Perú es, ¿queremos que el Perú sea una fábrica? ¿Queremos que el Perú se dedique simplemente a fabricar cosas con valor agregado? No, o sea, no importa si es que le agregamos una tecnología propia, ¿no? O queremos más bien generar servicios de valor. A veces escuchamos que el producto de Facebook o de Google no eres tú, o no, perdón, no se trata de lo que te dan, sino que es el usuario el que los usa, el producto real, ¿no? También hay un dicho japonés muy bonito, que no lo voy a decir en japonés, lo voy a decir en español directamente, que dice que lo más caro o no tengo tanto dinero como para aceptar algo gratis, ¿no? Porque a veces, aparentemente, hay personas que te dicen, bueno, yo te lo hago gratis, ¿no? Pero en el fondo lo que están buscando con el dar este servicio gratis, no es en realidad darte el servicio, sino es obtener información para luego poder utilizar esa información para beneficio propio. O sea, es decir, ver qué es lo que careces para luego poder venderte algo más útil, ¿no? Y obviamente al momento de venderte eso más útil va a ser con un mayor costo para poder recuperar lo que ya invirtieron en este conocimiento sobre ti, ¿no? Ahora, este tipo de tecnologías, ¿cómo es que va a influenciar en este comportamiento entre el humano y la máquina? Pues hay un pensador, un escritor del siglo pasado, que es Gary Barrett, que nos dice que la máquina de por sí mismo tiene un significado para la vida. ¿Cuál es? Aún no lo sabemos, pero que la máquina en sí misma ya existe
¿no? Y esta existencia, ¿cómo es que repercute en nosotros? Igual, este pensamiento es muy espiritista. De repente para nuestra sociedad occidental aún no es muy fácil de entender porque nosotros somos más pues antropomórficos, somos más de pensar en una persona más que en un objeto. Pero lo que él nos quiere decir es que la máquina de por sí ya podría tener un sentido en sí mismo. Es decir, que nosotros somos los aparentes creadores, pero de por sí la máquina ya podría tener incluso un objetivo en este mundo. Y ese objetivo, ¿cómo es que repercute en nosotros? ¿No? Y en un futuro no muy lejano, esta interacción entre, entre la máquina y el humano va a hacer que no podamos dejar de existir sin la máquina y que la máquina tampoco pueda existir sin nosotros, ¿no? Pero esto aparentemente puede ser contraproducente, pero si lo pensamos fríamente, puede ser muy útil, porque puede potencializar nuestras capacidades como humanos. Es decir, que las cosas repetitivas se las dejamos a las máquinas y que las cosas importantes, como el arte, la música, eh, el ser capaces de pensar en el otro, sí la podamos utilizar y potencializar los humanos, que es en realidad en lo que podríamos centrarnos a un futuro. Entonces, las máquinas van a tener el poder computacional, van a tener la capacidad de procesar muchas cosas, van a ser capaces de ser muy veloces, pero algo que nunca tendrán serán cosas netamente humanas, como la imaginación, la voluntad, la capacidad de reír, la conciencia, ideas, aspiraciones políticas, aspiraciones espirituales. Son cosas que las máquinas no las van a poder tener porque no son capaces y no serán capaces de tener esa chispa que nace de, si es que quieren ser románticos del corazón humano, si quieren ser biológicos del hipotálamo humano. ¿Sí? Entonces, este tipo de capacidad que radique en el humano, las máquinas no serán capaces a menos que se vuelvan cyborg y que combinemos un montón de partes entre humanos y robots, ¿no? Pero bueno, o sea, actualmente, así como están o como conseguimos las máquinas, no serán capaces de tener ninguna de estas cosas que solamente los humanos tienen. Ahora, es importante tener en cuenta que la dependencia entre la máquina no es eh, una usurpación de funciones. Es decir, no es que la máquina va a reemplazar al humano, sino que al contrario, el humano va a tener la libertad y la capacidad de poder desarrollarse plenamente como humano, dejando las tareas repetitivas a la máquina. El humano se va a centrar en el diseño de lo que la máquina hará y no en realizar la tarea de la máquina. ¿Sí? Porque recordemos, o sea, el humano no es una máquina, ¿no? A menos que consideramos o que hagamos que la máquina sea, o que a menos que hagamos que el humano se comporte como una máquina. Sí, y eso tiene que quedar claro. O sea, debemos de dejar de objetizar al humano. Los humanos no somos objetos de la economía ni del jefe. Los humanos somos seres capaces de producir conocimiento de valor. Y esto tiene que ser muy importante. En la concepción de una sociedad súper inteligente no se concibe al humano como un simple esclavo, sino que se concibe al humano como un potencializador de capacidades intuitivas y, pues, como ya lo he dicho antes, ¿no? de capacidades artísticas, básicamente, ¿no? Y pues las 5 S se pueden visualizar de manera muy efectiva al momento de ver almacenes como Amazon, que todo está muy organizado y todo está controlado con robots, ¿no? Pues, con un montón de machine learning dentro, que tienen ya claro qué es lo que tienen que recoger y qué es lo que no, cómo mover las cosas, ¿no? Pero, ¿ustedes se han puesto a pensar qué pasaría si es que hiciéramos este tipo de fábricas como un juego, en el cual constantemente se esté segregando un, un premio a aquel trabajador que lo haga mejor, que se muestren notables puntuaciones en tiempo real sobre si el trabajador lo está haciendo bien o no? O sea, estaríamos segregando un montón de dopamina en el cerebro del humano que pueda estar trabajando en esta fábrica para poder hacer cosas manuales que los robots no puedan hacer.
y podríamos estar generando una dependencia, una manipulación suave en el humano para que haga lo que nosotros querramos y se mantenga todo el tiempo trabajando allí, incluso sintiendo de que lo que hace es súper bueno. Entonces, aquí nace una pregunta, o sea, ¿qué pasaría? ¿No? O sea, los humanos podrían ser manipulados de manera tan susceptible que no se den cuenta que están siendo explotados. Podríamos pensar que estas tecnologías también tienen una contraparte y esta manipulación que incluso se da en redes sociales a veces cuando nos bombardean de un montón de información que es muy compatible con nosotros para poder desarrollar un poquito más la resistividad a tener que estar constantemente en la red social, pueda afectarnos de manera sistemática, es decir, que los humanos trabajen y que sean explotados sin que se den cuenta de que están siendo explotados. Entonces, este tipo de preguntas éticas son importantes que se tengan en cuenta al momento de diseñar este tipo de sistemas, porque se trata de hacer que el humano sea más humano, no de hacerlo esclavo de sus propias tecnologías. Y se trata de diseñar sistemas para minimizar costos y desperdicios, no de diseñar sistemas para esclavizar a la humanidad, básicamente. Entonces, la importancia que el gobierno y las empresas peruanas deben de tener para este tipo de tecnologías, considerando estas 5 S y ese tipo de filosofía, es que tienen que entender de que las dinámicas económicas van a cambiar. Las dinámicas económicas ya no se van a centrar en producir, 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 sino que se van a centrar más bien en darle un valor de servicio. Es decir, que el hardware va a ser muy importante, pero no va a ser importante para ser vendido, sino que va a ser importante para brindar un servicio de calidad. Las dinámicas sociales van a cambiar. Ya no se va a buscar mejorar solamente la vida física, ya no se va a buscar solamente mejorar la vida a través de la economía, sino que se va a buscar mejorar la vida física y afectiva de la persona a través de servicios, justamente, ¿no? Y obviamente, en lo que centro todo es que los servicios van a ser antes que la fabricación. La personalización va a importar mucho más que la producción en masa. Y esto va a evitar un montón de sobrecostos y sobreproducción y obviamente va a generar una economía más justa. Es decir, que las compañías no se van a dedicar a subir los precios exorbitantemente dependiendo entre la oferta y la demanda, porque va a haber una demanda constante, va a ser una demanda que va a ser no muy variable en el tiempo. Y esto va a hacer que los costos se reduzcan porque la demanda va a existir siempre. Entonces, la pregunta que yo les dejo abierta para todos los que están en Perú y que quieren innovar y que buscan mejorar es, ¿queremos implementar soluciones desde 50 años que en 20 años posiblemente van a recién ser implementadas? ¿O queremos implementar soluciones que van a servir de aquí a 20 años? Se los dejo como reflexión para que lo analicen y lo mediten. ¿Qué queremos para el Perú? ¿Queremos igualarnos a las potencias como las vemos ahora o queremos igualarnos a las potencias como van a ser de aquí a 20 años? Por último, la sociedad superinteligente nos presenta un mundo novedoso, ¿sí? Y que claramente ha sido influenciado por esta filosofía de mejoramiento sistemático de las cosas, ¿sí? Con la visión 5S del futuro, con la visión 5S. Con la filosofía Kaizen, especialmente con las 5 S, bueno, en realidad con las 7 S, que no se ha hablado mucho. Y el futuro que se nos viene va a ser un futuro muy eficiente, pero sobre todo que va a ser centrado en el bienestar de la persona. Vamos a buscar que la persona sea realmente más persona. Vamos a buscar reducir brechas entre humanos, que no hayan tantos pobres como los hay ahora, que no hayan tantas personas que se mueren de hambre como las hay ahora, mientras hay otras personas que desperdician y tiran su comida. Esto es lo que se busca como sociedad en un futuro y es por eso que seremos una sociedad súper inteligente,
porque seremos capaces de apreciar y de ver lo que el humano ha hecho realmente como humanidad y no como simplemente productor de bienes y servicios, básicamente. Pues estaría muy contento de escuchar sus preguntas. Entre más difíciles, mejor. Y pues gracias por escuchar y estar atentos a lo que estaba hablando. No, muchas gracias, Alexis, por tu interesante exposición. La verdad que cuando estabas hablando, yo me imaginaba, salvando a la distancia, pero la verdad que yo me imaginaba de lo que veíamos en mi generación, lo que recordábamos lo que era los picapiedras, luego pasábamos a los supersónicos, que lo veíamos como algo fantasioso, pero que ahora con tu exposición pues lo vemos que es algo que puede ser palpable y algo evidente, ¿no? Y realizable. Aquí tengo algunas preguntas y quisiera leerlas, a ver, si me permites, por favor. ¿Cuáles son los retos que tendría que superar el gobierno peruano para adoptar una alta tecnología como la que tiene Japón u otros países? Yo creo que el principal reto del gobierno peruano es un cambio de paradigma estructural. Me parece que el gobierno peruano aún está pensando que lo que más importa es la seguridad jurídica antes que el bienestar social. Entonces, me parece que el gobierno tiene que dar un paso más hacia confiar en las personas, porque se confía muy poco en las personas, y a la vez ejecutar una seguridad jurídica más eficiente. Yo creo que si la burocracia fuese implementada de manera adecuada, porque por ejemplo Japón es un país muy burocrático, pero muy eficiente. Si seguimos con la burocracia en el Perú, porque es buena, la burocracia es buena para poder prevenir ciertos delitos, y la podemos mejorar, yo creo que el Perú podría salir adelante muy rápido. Ahora, uno de los problemas también grandes en el Perú para poder adoptar este tipo de tecnologías es la corrupción, porque muchas autoridades buscan siempre, ¿y qué me toca a mí? ¿No? O sea, ¿y qué parte me toca a mí? Entonces, creo que uno de los motivos por los cuales muchas tecnologías no se implementan es por la corrupción que existe en el gobierno. Y una tercera cosa que desde mi perspectiva se tiene que mejorar o superar el gobierno peruano es la falta de consenso. En el gobierno peruano hay muy poco consenso, hay muy poco diálogo. Entonces, creo que tienen que aprender a conversar, a dialogar, a debatir y a pelear. Muchos dirán, pero a pelear, ¿por qué? Pero yo digo a pelear porque en las peleas uno puede ver puntos de vista que no se han visto de manera sencilla. El problema muchas veces en el Perú es que se pelea de manera ineficiente. O sea, se pelea para buscar ganar y no para poder colocar las cosas sobre la mesa. Y claro, peleas sanas, ¿no? No me refiero a peleas con insultos ni gritos, sino me refiero a peleas en donde las ideas sean colocadas efectivamente. Y a través de este tipo de discusiones, de debates, de intercambios, uno puede enriquecerse y llegar a consensos que obviamente van a ser beneficiosos para todos. Pero ser honestos, porque muchas veces cuando uno va a una discusión ya tiene ideas preconcebidas y se trata de ir a discusiones con el corazón abierto para poder aceptar nuevas ideas. Si es que no superamos estos problemas que tenemos en el gobierno, yo creo que aún así coloquemos 1000 tecnologías nuevas, vendrá otro gobierno y las quitará porque dirá que no sirven, vendrá otra persona que de repente tenía un problema con la persona que los implementó o tenía envidia y las quitará. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por lo humano, siendo honestos para poder mejorar y poder implementar tecnologías
de alta gama como las que hay en otros países. Porque tenemos la capacidad científica en el Perú, tenemos muchos talentos que son capaces incluso de implementar muchas cosas hoy en día. Lo que nos está faltando es honradez y visión de parte del gobierno, básicamente. Gracias, Alexis. Por favor, invitamos a los participantes a hacer sus preguntas a través del chat del Zoom. Alexis, mencionabas tú en tu comentario anterior era que las personas, debería haber confianza en las personas. ¿Cómo crees que deberíamos lograr esa confianza entre las personas? Justamente en, bueno, en el primer paper que he publicado, lo que yo he estado buscando es que la persona se sincronice más a otra para poder mejorar la empatía que hay entre ellos, es decir, que hay un poco más de confianza. Bueno, además que entre más tiempo pases con una persona, pues tiende a agradarte mucho más. Eso es un paper también psicológico. Entonces, me parece que la forma para confiar más en la persona es generar espacios en donde se pueda concientizar a la población y al público en general que otro peruano no es tu enemigo, sino que es tu amigo. Y si bien es cierto, tiene defectos y tiene problemas, se trata de buscar su bienestar también. Yo creo que si es que podemos hacerles entender a nuestros compatriotas que se trata de buscar el bienestar del otro y que se trata de pensar en el otro, esta confianza va a surgir naturalmente. Porque yo creo que hay mucha desconfianza justamente porque estamos siempre pensando que el otro no quiere nuestro bien, sino que quiere nuestro mal. Entonces, allí es donde radica la desconfianza. O también la desconfianza radica en la memoria que hemos tenido, ¿no? Las cosas que nos han pasado, porque a veces hemos sido pues, víctimas de estafas o de amigos que nos vienen a pedir prestado y nunca nos pagan. Entonces, ese tipo de cosas socava la confianza y que se puede volver a recuperar a través de ciertas pues, dinámicas. Porque si bien es cierto la educación es muy importante, la educación en los niños va a ser efectiva de aquí a 20 años, cuando sean adultos. Entonces, tenemos que buscar soluciones de ahora, ¿no? O sea, no buscar soluciones a un futuro, sino también soluciones palpables. O sea, que los peruanos vuelvan a confiar entre ellos, porque actualmente muy pocos peruanos son los peruanos que confían en otros peruanos. Y es entendible por todas las cosas que se ven, ¿no? Pero yo creo que el problema radica en eso, básicamente. Gracias, Alexis. Alexis, tengo otra consulta. ¿Cuáles son Uh-huh. las medidas que se deben adoptar para lidiar con el problema de la ética y la privacidad de la inteligencia artificial? El tema de la privacidad en el Machine Learning es un tema bastante complejo, porque básicamente al tener la información en un servidor, en un lugar, pues a veces se pierde un poquito la anonimidad. Pero yo creo que una forma para poder lidiar con los problemas de ética y de fuga de información puede ser el correcto encriptamiento de las cosas. Actualmente estamos usando ciertas metodologías de encriptamiento para poder, hasta cierto punto, pues, mantener la privacidad de las personas. Pero creo que en un futuro podríamos mejorar estos mecanismos de encriptamiento de tal forma que, aunque se tenga la información activa de las personas, no haya forma de poder saber quién es la persona. Es decir, que toda la información esté encriptada de tal forma que solamente la persona que accede a la información sea capaz de acceder a ella. Yo creo que esa sería la forma más sensata de proteger la información del usuario y evitar los problemas éticos que se desprenden a través de la fuga de información y de la falta de privacidad. Aunque hay muchas vertientes en el tema de privacidad. Está la vertiente, por ejemplo, que apoya mucho al gobierno chino. El gobierno chino tiene una base de datos de todos los usuarios que están caminando, sobre todo la policía, ¿no? Y allí la privacidad pues, no importa mucho, ¿no? O sea, porque más importa el bienestar común. Entonces, allí habría
allí se desprende un problema fuerte que en realidad es toda una charla, ¿no? Es un problema bastante complejo hablar de los problemas éticos que se desprenden a través de la falta de privacidad, básicamente. ¿Será posible que la inteligencia artificial sea implementada en nuestro país, conociendo la diferencia tecnológica entre un país desarrollado como Japón con un país como Perú, además de todos los problemas sociales y de privacidad que existen en Perú? Eh, bueno, habría que definir inteligencia artificial otra vez, ¿no? O sea, no sé si me están preguntando inteligencia artificial como el eslogan de inteligencia artificial o como lo que ha descrito en la posición. Si me la preguntas como el eslogan que es Machine Learning, en Perú ya se usa. En Perú se usa muchísimo. Hay investigadores en la Católica que están intentando reconstruir vasijas a través de redes neuronales. Están utilizando Machine Learning para eso. Ahora, la inteligencia artificial como tal, una máquina que sea capaz de entender el proceso y reaccionar al proceso, pues hay un grupo en la Católica del profesor Francisco Cuellar que ha estado intentando desarrollar ese tipo de situaciones con robots humanoides y no le ha ido mal, o sea, lo está intentando. Yo creo que no es un problema tecnológico. No creo que tampoco sea un problema de falta de capacidades. Tenemos capacidades, personas muy hábiles. Ya no vivimos en el mundo antiguo que se creía que no había forma de compartir información. Actualmente en el Perú se puede obtener la misma información que está en el Japón a través de convenios tecnológicos. No es un problema de países. Yo creo que es un problema de iniciativas. El Perú es capaz, si quiere, el día de mañana mismo incluso de implementar todo lo que Japón o Estados Unidos tiene. El detalle es qué tantas ganas quieren ponerle, porque tenemos la capacidad, tenemos a las personas. No por nada tenemos a un montón de personas, de investigadores peruanos distribuidos a lo largo del mundo y que son muy buenos. El detalle es qué qué tanta cabida le damos a ellos. Ok, Alexis. Acá tengo una pregunta que quizás está un poco relacionada a lo que hemos estado hablando, pero quiere saber cuáles son los elementos a considerar para poder hacer la distinción entre inteligencia artificial y machine learning. Ya. El principal elemento, y lo más sencillo, de repente para que lo puedas entender, es esta pequeña versión que está aquí. ¿Sí? O sea, definir muy bien qué es inteligencia. Si defines muy bien qué es inteligencia, lo demás es muy sencillo de distinguir, ¿no? Si la inteligencia es la capacidad de interpretar y explicar, pues el reconocer a una persona, por ejemplo, a través de una cámara, ¿qué te explica? No te explica nada, solamente estás desarrollando o estás obteniendo un modelo estadístico que obtiene un dato específico, ¿no? No estás interpretando nada, solamente te está dando la información, o sea, tal persona es tal persona, ¿no? Muy diferente sería si es que luego de reconocer hagas algo más, que la máquina empiece a decir, bueno, esta persona, de nombre tal, tiene toda esta información, pues lo que más le gustaría, basado en todo esto, es esto. Entonces, ahí la máquina se está adelantando un paso más. Está recolectando eh, muchos, eh, muchas herramientas de Machine Learning para poder explicar y entender a una persona y dar una solución. Ese es un ejemplo de cómo sería realmente inteligencia artificial, básicamente. ¿Sí? Y que no es Machine Learning. O sea, Machine Learning solo es una herramienta. El que una aplicación haga algo no significa necesariamente que está aplicando inteligencia artificial, básicamente. Y bueno, si quieres más información, incluso puedes ir a las entrevistas de Luis Pérez Berea, es el director tecnológico del MIT de School of Engineering en el MIT, sería la escuela de ingeniería del MIT, y él lo explica muy bien. O sea, él tiene un podcast de 20 minutos, por desgracia solo está en inglés, y tiene además dos entrevistas muy buenas en donde explica esto. Y él incluso también habla de innovación. Él también tiene un concepto muy interesante de innovación, porque dice que mucha gente cree que innovar
es aplicar la tecnología de hoy en el futuro, pero en realidad innovar no se trata de eso, se trata de aplicar tecnología que no existe. Y la innovación necesariamente no te va a dar una retribución económica. Es muy interesante lo que habla Luis Pérez Prueba. Es un catalán muy, muy bueno. Por desgracia, todas sus conferencias están en inglés, pero muy interesante. Él tiene, creo, una visión muy clara de lo que en realidad podríamos llegar a obtener y lo que tenemos ahora en el mundo. Gracias. Y aquí tenemos una pregunta viene de Argentina. ¿Qué debemos hacer para concatenar las 5S y Kaizen con las tecnologías digitales en contexto con lo nuestro? Y en mi caso, soy de Argentina, dice, hablo siempre de las diferencias que planteas entre latinos y los países desarrollados. Estoy convencido que llegaremos al bienestar como hábito de mejorar maneras que el mundo desarrolle sin que la tecnología nos esclavice. ¿No piensas que si podemos llegar a este objetivo desde la alianza entre países con mucha materia prima para esto, o sea, con gente como vos, como lo que estamos aquí reunidos? Eso, lo último no me queda claro. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, cómo no. A ver. ¿No piensas que si podemos llegar a este objetivo desde la alianza entre países, con mucha materia prima para esto, o sea, con gente como vos, como lo que estamos aquí reunidos? Ok, ya. Bueno, primero, las 5 S se pueden aplicar en todo, ¿de acuerdo? A ver, si bien es cierto, las 5 S no están diseñadas para la mente, no están diseñadas para la estructura mental, se pueden también estructurar, se pueden también colocar en la mente. A ver, imagina tu mente como un cajón o como un armario donde hay un montón de cajitas. ¿Sí? Si tú tienes cajas desordenadas, es un poquito difícil acceder a ellas. Entonces se trata de que hagas el ejercicio de empezar a ordenar los pensamientos. Y en el caso, por ejemplo, de los programadores, esto es algo muy común. Cuando tú lees el código de una persona desordenada, te vas a dar cuenta que todo su código hace referencias a un montón de cosas por un montón de lugares. Esto le llamamos en programación código espagueti. ¿Sí? Y el código espagueti es un problema cuando trabajas en grupo. Entonces, al momento de aplicar las 5 S, al menos en programación, pues la clasificación del código es muy importante. O sea, ¿qué va a hacer cada función? Luego, ordenarlas, o sea, colocar cada función en el lugar donde corresponde. En la función, para que sea más bonita, tiene que tener un nombre adecuado, lo cual la va a hacer verse limpio, o sea, va a hacer verse bien. Tienes que estandarizarlo, o sea, tienes que quitar todos los comentarios. Un buen código, según Martin C., Martin C., que es Robert Martin, que lo explica muy bien, dice que el mejor código es el código que no tiene comentarios, el código que se puede entender por sí mismo. Y eso es una forma de aplicar las 5 S al código. Y por último, disciplina, o sea, mantenerte haciendo eso siempre, porque se tiende a hacer, bueno, yo lo hice una vez, entonces el siguiente código no importa. Entonces, hacerlo siempre. Esto de aquí es un ejemplo para el código, y para hacer código, pues tiene que tener una estructura mental determinada. Esta estructura mental se puede aplicar en todo, no solamente en código, se puede aplicar en laboratorios de genética, en laboratorios de química, de repente incluso en ingeniería ambiental, cuando quieres distribuir mejor un ambiente, en arquitectura, en un montón de tipos de tecnologías, se puede aplicar ese tipo de cualidades, obviamente cambiándolas un poquito, porque esas cualidades están hechas para una fábrica. Entonces, se pueden adaptar a ciertos cambios. Ahora, con respecto al desarrollo como países latinoamericanos, yo creo que se puede hacer muchísimo compartiendo información con nuestros talentos, porque hay talentos en toda Latinoamérica. Y yo creo que la materia prima no nos debería importar tanto como el crear servicios. Es lo que decía hace un momento. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser una fábrica o queremos ser un proveedor de servicios? ¿Queremos simplemente contribuir a crear una cosa física que haga algo o queremos crear cosas físicas para generar ideas? Yo creo que esa es la diferencia entre un país desarrollado y un país productor.
que el país productor se centra demasiado en producir y no en ver qué es lo que está pasando fuera, como el país desarrollado, que como no tiene nada, tiene que buscárselas e ingeniárselas. Si es que en Latinoamérica pudiéramos pensar de alguna forma en que no tenemos nada, posiblemente podríamos llegar a ese nivel de país desarrollado. Porque el caso de Japón es un caso muy interesante. Japón casi no tiene producción de materia prima, pero sin embargo se dedica a innovar constantemente. Justamente esto es lo que les hace ser lo que son. Constantemente buscar innovar y mejorar las cosas, básicamente. Perdón. Ok, Alexis, muchas gracias. Creo que nos hemos excedido del tiempo. Lamentablemente, estamos sobre el tiempo ya. Así que agradecemos tu magnífica exposición, Alexis. Asimismo, agradecemos a la Embajada del Japón en el Perú y a la Embajada del Perú en el Japón por su colaboración para la realización de este webinar. Y a todos los asistentes también les agradecemos su participación. Así que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches.